A través de Canal 5 Laja TV presentamos Dialogando con la Comunidad, programa conducido por el abogado Joel Gallardo, una producción de Canal 5 Laja TV. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, Dialogando con la Comunidad, que lo trae para ustedes Canal 5 Laja TV y Rinconada 101.1. Recuerden seguirnos a través de Facebook o también en YouTube o página Dialogando con la Comunidad, www.dialogando.cl. Hoy tenemos un programa dedicado a Dios, pero también dedicado a temas contingentes que tienen que ver con la espiritualidad. ¿Y quién mejor para hablar de esos temas que el pastor Ramón Enríquez Fuentes, quien ocupa el cargo de presidente del Consejo de Pastores de Laja, quien se encuentra con nosotros? Pastor, ¿cómo está? Bien, don Joel. Bueno, aquí estamos acudiendo a la invitación que usted nos hizo hace unos par de días atrás. Contento de ver en realidad que su programa es muy visto, en realidad por muchas personas de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, y contento también por varios aspectos sociales que se han venido dando en nuestra comuna y un poco triste por otros aspectos también que luego vamos a conversar. Pero feliz de estar con ustedes este día compartiendo acá. Yo le agradezco, pastor, que tenga el tiempo de estar con nosotros, porque si bien usted como pastor generalmente va a predicar en las iglesias, pero también podemos acá, ¿no es cierto?, hacer un espacio donde, si bien no va a ser una predicación, obviamente, pero por lo menos las personas pueden conocerlo de mejor forma, sí, y también entregar un mensaje respecto de lo que hoy día está ocurriendo en la sociedad, que puede ser más catastrófico o menos catastrófico, pero es un cambio que hay que abordar. Sí, bueno, la verdad de las cosas que es siempre bueno dialogar con la comunidad, siempre es bueno poder abrirse a la comunidad, no encerrarnos en nuestros templos. La verdad de las cosas es que tenemos que romper ese paradigma de que la predicación solamente la podemos hacer desde el púlpito, sino que ahora hay muchos medios, la televisión, la radio, Facebook, distintos medios que podemos utilizar bien para la gloria del Señor. Qué bueno. Hablemos en primer lugar de Ramón Enríquez, antes del pastor. ¿Quién es? Ramón Enríquez es una persona común y corriente como cualquier otro ciudadano de Chile. Nacido y criado en esta ciudad de Laja, creo que mucha gente me conoce, ha compartido conmigo varios aspectos y bueno, la verdad de las cosas que soy el menor de 7 hermanos, 3 hermanas, 4 hermanos y vemos cómo nuestra familia ha ido creciendo. Mi mamá, por ejemplo, es de Tomé, mi papá era de Tomé también. Mis hermanos también, bueno, la mayoría de ellos fueron criados en Tomé, otros nacieron en Monte Águila, otros en Laja y posteriormente acá en San Rosendo. Familia humilde, vengo de una familia muy humilde, una familia muy esforzada, sabemos lo que cuesta ganarse la vida, sé también que es difícil hoy día poder salir adelante, así que yo valoro el trabajo de mi madre, que sin duda ella me sacó y nos sacó adelante a los 7 hermanos con mucho esfuerzo, sacrificio y bueno, el menor que siempre también le toca la última parte de poder en cierta manera vivir todas las penurias de la mamá, porque los mayores se casan, se van, ellos forman su vida y los menores quedamos hasta el último en realidad. Yo me casé, estoy felizmente casado con Yanna, una esposa ejemplar, muy buena, dueña de casa, me ayuda en el ministerio, trabajamos en el tema social, en el tema eclesiástico a la par. Y bueno, también tengo mi trabajo secular, trabajo hace ya 26 años en CMPC, oficina de partes, ahí trabajo con 3 colegas más. Y bueno, he entendido que en la vida hay que vivirla, pero también hay que trabajar y esforzarse para conseguir lo que uno quiere. Pastor, usted es el presidente del Consejo de Pastores de Laja. ¿Qué es el Consejo de Pastores? El Consejo de Pastores de Laja, don Joel, es un organismo, local en este caso, pero también a nivel nacional tenemos nuestro orden corporativo. Tenemos gran parte de las comunas de Chile deberían
tener en estos momentos un consejo de pastores que rige en cierta manera el orden de cada una de las iglesias en base a lo establecido por el gobierno en este caso, que viene a ordenar en cierta manera las iglesias bien constituidas, las iglesias bien formadas en este caso, porque hoy día una iglesia bien constituida, una iglesia que tiene personalidad jurídica, una iglesia que tiene su pastor y que está respaldado por una corporación. Es una iglesia para nosotros ordenada y que su pastor es debidamente casado, que tiene una vida ejemplar y que sin duda está pastoreando una iglesia que bordea los 35 o 40 miembros de ella hacia arriba. Eso se llama ya iglesia. Y acá en Laja tenemos en nuestro organismo alrededor de 20 iglesias que están debidamente regidas, están reconocidas también, pero también hay algunas misiones que se están formando, pero ellas no están dentro del consejo, obviamente porque no cumplen los requisitos que nosotros solicitamos para que ellos sean parte. De las 20 iglesias que están debidamente organizadas acá en la comuna, son 14 solamente que participamos en el consejo activamente acá en la comuna. ¿Y por qué las otras no? Bueno, más que nada por apreciaciones locales de cada una de las iglesias más conservadoras que otras. Hay iglesias que tienen sus propias directrices, se le hace un poco difícil poder abrirse al tema de esta organización, principalmente por el aspecto conservador que tienen algunas iglesias y por el orden que traen desde arriba. Sus obispos, sus pastores tratan de mantenerse un poco herméticos dentro de una comunidad y no compartir mucho con algunas instituciones de orden pastoral. Pastor, una pregunta. ¿Por qué una persona debiera creer en Dios? Bueno, principalmente la lógica nuestra. Dios nos dio la capacidad de pensar, razonar, tener la capacidad de analizar todo. Bueno, de hecho somos el único ser creado que tiene la capacidad de pensar y analizar las cosas. Dios nos creó con inteligencia, entonces en base a esa inteligencia nosotros buscamos en nuestro interior. El ser humano siempre va a buscar, sea cual sea su creencia o no creencia, siempre va a tener la necesidad de Dios, y científicamente está comprobado que el ser humano tiene la necesidad de Dios. Y la Biblia, la palabra, la base de nuestra fe, el fundamento de nuestra vida como creyente y como ministros del Señor Jesucristo, nos indican la base de todo lo que hoy día nosotros podemos plantear, hablar y predicar, principalmente, que tiene que ver con el Evangelio. En eso se fundamenta la creencia de nosotros en Dios, en que hay bases bíblicas, escriturales, que nos relatan y avalan en cierta manera nuestra creencia y nuestro credo en este caso, en Dios. ¿Por qué le hago la pregunta, pastor? Por lo siguiente, porque muchas veces se ve a un cristiano, un evangélico en este caso, digámoslo así, generalmente con un caminar como cansado, siempre privándose de todo. El que no vive espectacular. Entonces al final se ve como un poco atractivo para alguien que cree en Dios, porque al final de cuentas es una vida llena de privaciones. ¿O hay algo que hace que sea realmente distinto y que sea mejor que el que no cree? La verdad de las cosas es que Dios a nosotros nos dio libertad de conciencia. A todo ser humano le dio la libertad de conciencia, si no seríamos seres en cierta manera robotizados que cumplen las funciones y los mandatos de un ser supremo. Dios nos dio libertad de conciencia, nos dio libre albedrío, y en base a eso, Dios nos puso en esta tierra para gobernar, principalmente. Él nos dio la capacidad de gobierno, de poder gobernar todo lo que Él entregaba en nuestras manos. Entonces, en base a eso, el ser humano también tiene que regirse por normas y reglas que están obviamente estipuladas en la palabra de Dios, que primero que nada en el Antiguo Testamento, en los libros canónicos aparece, por ejemplo, los 10 mandamientos, que son fundamentales para que un nuevo creyente, una persona se pueda convertir en un candidato perfecto a la vida eterna. Cumplir los 10 mandamientos, pero en base a eso también poder llevar a cabo la ordenanza que Dios le ha estipulado en su palabra. ¿Cuál es su opinión respecto a la reencarnación?
La reencarnación, bueno, la reencarnación es algo mitológico más que bíblico, porque, bueno, lo único que nosotros podemos ver en la escritura es que hubo uno solamente que traspasó los cielos y pudo humanizarse, y ese fue Jesucristo, Dios hecho hombre, pero humanamente nosotros no podemos acceder a esa posibilidad, principalmente porque somos seres finitos, y la reencarnación lógicamente no se ajusta a los principios bíblicos que nosotros predicamos. ¿Pero eso hace que no exista o que usted no la acepte? Bueno, de hecho, bíblicamente no existe la reencarnación. Bíblicamente para nosotros los seres humanos no existen, pero sí para las creencias, por ejemplo, hindúes. Ellos creen en la reencarnación, ellos se pueden reencarnar en un escarabajo, en una vaca, en un mono. Ellos pueden aspirar a otras vidas, pero eso son creencias más que nada mitológicas que ellos han ido adoptando producto de sus creencias típicas y culturales más que nada. Pero cuando uno llega al conocimiento de la palabra, uno entiende de que uno nace, crece, se desarrolla y muere. No hay reencarnación, no hay otra vida más que la vida eterna, ya sea para salvación o para condenación. Eso nos dice la palabra. Entonces, la reencarnación para un ser humano es casi ilógica, no está dentro de nuestros principios que nos rigen en este caso. ¿Por qué le pregunto respecto al tema de la reencarnación? Porque, como usted bien dice, la India, por ejemplo, son miles de millones. Exactamente. O sea, de hecho, Dios creó al ser humano, exacto, indio, no indio, latinoamericano, europeo, islamista, musulmanes, lo que se quiera. Entonces, al final de cuentas, cuando empezamos a ver en proporción, o sea, la proporción de los que no creen en la reencarnación son mínimas. Entonces, claro, uno puede decir, son miles de millones los que están equivocados, pero puede haber algo de verdad, porque estamos hablando que la India es un país bastante más, es una civilización prácticamente bastante más antigua que la nuestra. Exacto. O sea, ¿a qué voy yo? De que lo que quiero decir lo siguiente, que muchas veces nos hacemos dueños de una verdad cuando puede ser, como dice este programa, dialogar. Claro. Porque efectivamente, o sea, ¿qué me indica a mí o qué le indica a usted como pastor de que efectivamente todos esos millones de personas están equivocados? Bueno, principalmente la base que a nosotros nos mueve, la fe que a nosotros nos sustenta está en la palabra. La palabra de Dios es única, es trascendental, porque ella es la que nos lleva al pleno conocimiento de la palabra, o de de las cosas creadas en este caso, o de toda la ciencia que hoy día pelea y ve en cierta manera cada argumento científico, le buscan una lógica a ciertos aspectos, pero no con un fundamento sólido como es la palabra. La palabra de Dios ha sido investigada, se ha tratado de poder llegar con profundidad a la escritura, y obviamente muchos científicos hoy día están comprobando y avalando en cierta manera la eficacia de la palabra, producto de los hechos que han ido aconteciendo en la humanidad. Y con respecto a la reencarnación es lo mismo. La gente se da cuenta de que después de esta vida hay una sola, después de la muerte en este caso hay una sola, y esa le corresponde a Dios definir dónde va a pasar esa estadía, que es eterna en realidad, en el cielo o en el infierno. El ser humano hoy día discrepa mucho con respecto al tema, por ejemplo, la reencarnación. Hoy día hay temas valóricos como el tema de la eutanasia. El cristiano podrá aceptar la eutanasia, el tema, por ejemplo, del trasplante de órganos. Hay muchos temas que hoy día el cristiano, la sociedad en general no maneja, porque principalmente no tienen el conocimiento adecuado, o no se han dado el tiempo de indagar y buscar principalmente antecedentes bíblicos y de todo aspecto. Hoy día el cristiano debe estar preparado en todas las áreas para poder hacer defensa a temas valóricos, a temas sociales, a temas clínicos también, que hoy día están muy en el tapete, el tema del aborto. Que lo vamos a tocar. Y que lo vamos a tocar pronto. Entonces ese es el tema. Yo generalmente digo lo siguiente, y ¿qué le ofrezco yo a Dios? No es que yo ofrezca mucho en todo caso, quiero dejar claro. Claro. Pero la pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué le ofrezco yo a Dios? Pero ahora quiero cambiar la pregunta, ¿qué le ofrece el Evangelio al hombre? ¿Por qué alguien debiera decir, yo no estoy hablando de ser ni católico ni evangélico, no, pero cristiano, digamos así, ¿qué le ofrece el Evangelio a una persona? ¿Qué hay en un hogar
cristiano que sea distinto a un hogar no cristiano? Bueno, la verdad de las cosas es que hay un abismo entre ser cristiano y no ser cristiano. Hoy día hay una cierta apreciación con respecto a este tema. Mucha gente ve al cristiano como una secta, y de hecho hoy día muchas personas ven al evangélico como un movimiento sectario, pero bueno, en algún momento vamos a hablar de eso. La secta es totalmente contraria a lo que el evangelio presenta. Jesucristo en su palabra, en Juan capítulo 10, versículo 10, dice claramente que el enemigo, en este caso Satanás, vino a matar, a robar, a hurtar, a destruir a la humanidad, porque es el propósito desde el principio, desde que Él se rebeló en el cielo en contra de Dios. Pero hay una propuesta de parte de Jesucristo que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa abundancia no tiene que ver con poder adquisitivo, poder económico, poder, no sé, de todos los tipos que hoy día podamos encontrar, el poder, porque el ser humano hoy día busca poder, sino esa vida que Jesucristo ofrece, una vida placentera, una vida de fe, una vida de conocimiento, una vida de revelación, de saber y entender de que todo lo creado fue hecho por un Dios supremo y que Él tiene un propósito para nuestra vida. Eso hace que el cristiano sea una persona feliz, el verdadero cristiano. Una persona feliz, una persona integral, una persona que ama a su familia, una persona de casa, una persona que cumple al pie de la letra la palabra, una persona que es fiel en su casa, fuera de su casa, una persona que es ejemplar en su trabajo también y en todas las áreas donde se le ponga. Entonces, eso hace el Evangelio. El Evangelio trae transformación y el Evangelio va enlazado con Jesucristo. De hecho, Él dijo: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Cuando Él entra en el corazón, cuando Él entra en la vida de un ser humano, Él trae vida, trae transformación. De hecho, Jesucristo es transformación y vida. Por eso hoy día la ciencia, hoy día los alcaldes, el gobierno valora en parte ya lo que el cristiano, lo que las iglesias evangélicas estamos haciendo, y por qué no católicas también. Estamos haciendo para el bienestar y beneficio de las comunidades. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros no traemos un alcohólico no llega a la iglesia y se rehabilita, como muchas veces se ve en los medios y en los organismos que se prestan para este tipo de utilidad, sino que el cristiano en cierta manera presenta el Evangelio y el ser humano sufre esa transformación que no es nada extraño, porque él conoce a Jesucristo, conoce las reglas que él presenta en su palabra, Dios presenta en su palabra, y también él asume conducirse bajo esas reglas y principios, y la persona es transformada. Por eso hoy día vemos a un ex alcohólico con corbata predicando, vemos a un ex drogadicto, una ex prostituta, vemos a personas que conocieron a Jesús y nunca más volvieron a hacer lo mismo. Eso provoca el Evangelio. Lo que ninguna institución de rehabilitación, que ninguna institución o organismo creado por el hombre puede hacer. Solamente Jesucristo. Conversaba hace pocos días con un amigo que es bastante estudioso de estos temas, entonces me señalaba lo siguiente: el miedo. Me decía: oye, si hoy día hay mucha gente que son evangélicos, pero la mayoría de los evangélicos es por miedo, no es porque se acoja, sino que simplemente es: tú te vas a quemar en el fuego eterno. Claro. Entonces, como si no hace esto, el castigo es esto. Entonces, pero no hay una predicación de amor, de ven porque yo te quiero, sino que exacto, porque si no te vas a condenar. Claro. Bueno, Jesucristo en Juan 3:16 lo menciona, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bajo ese principio nosotros predicamos la palabra. Hoy día, obviamente el ser humano, el cristiano, en esta época y mayormente en los tiempos pasados, se predicaba acerca del evangelio del terror, ¿ya? El evangelio del terror. Hoy día nosotros no podemos predicar el evangelio del terror porque el conocimiento, cuando llega a nuestro corazón, sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sabemos que Él de alguna forma u otra busca el medio para poder salvar a la humanidad. Ahora, bien por el ser humano que acepta este plan, pero mal por aquel ser humano que no acepta este plan, porque hay una condenación para él, obviamente. Yo no puedo en cierta manera maquillar algo que está escrito en la palabra.
Ahora, obviamente hay personas que se van a los extremos. Dios es amor y predican del amor y la misericordia y se convierten en iglesias muy paternalistas. La gente va por el amor que le dan y no porque ellos quieran ser buenas personas también o quieran que su familia también sea transformada por ese amor. Pero también hay iglesias que son muy legalistas, que son muy drásticas en su aspecto dogmático, en su forma de poder dirigir en cierta manera al hombre y a la mujer a Dios. Si tú no lo aceptas, te vas al infierno y te vas a quemar de por vida en un lago de fuego donde el azufre arde y quema. Entonces, entendemos nosotros que hoy día los dos mensajes no son lo que Dios busca. Jesucristo vino, entregó un mensaje de amor, pero Él también juzgó y cuestionó el proceder de ciertos personajes de esa época y condenó también el pecado. Él le dijo a la mujer adúltera cuando vino a buscar ayuda, a socorrerse en cierta manera bajo la mano poderosa del Señor, ella se humilló viendo a todos los fariseos, publicanos, celotes y sacerdotes que estaban con sus piedras para lapidarla, porque esa era la ley mosaica en este caso, que le ordenaba a ellos como nación judía apedrear a una mujer que fuera encontrada en el acto de adulterio o se comprobara su pecado. Entonces Jesús va más allá todavía. Él predica el mensaje del Evangelio, es lo que Él proyecta a través de ese pasaje, porque Él entrega amor, misericordia hacia esa mujer, pero también proyecta juicio hacia aquellas personas que tratan de convertirse en jueces no siéndolo. Él le dice a las personas que estaban ahí con la piedra en mano, Él los confronta y le dice que cualquiera de ustedes que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Ninguno fue capaz porque su conciencia y la conciencia del ser humano le acusa. Pero también está la propuesta que Él le hace a la mujer: vete y no peques más. O sea, también hay un motivo ahí exclusivo de amor y misericordia que el Señor siempre va a utilizar para la humanidad y que no es propiamente el terror. El consejo de Jesucristo es el consejo que un padre de familia le da a su hijo, es el consejo que un hermano le da a su hermano menor. No lo hagan más porque esto te va a provocar daño. Entonces Él no la juzgó ni tampoco la condenó, y de hecho Él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces hoy día la humanidad, el ser humano en sí, el cristiano, ha ido en algunos aspectos retrocediendo en el tema de conocimiento porque predicamos un evangelio del terror. Jesucristo es amor, es misericordia, pero para que Él sea amor y misericordia yo tengo que cambiar ciertos patrones en mi vida que traen cambio radical. O sea, si antes fumaba, ahora yo no fumo más. Si antes robaba, ahora no robo más. Si antes le pegaba a mi esposa, ahora no debo pegarle más porque la palabra me dice que eso es pecado. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que predicar un evangelio equitativo, un evangelio que proyecta el amor y la misericordia de Dios, pero que también no deje impune al pecador. No deje impune el pecado, ni la maldad, ni las cosas que el ser humano guarda y almacena en su corazón. Pastor, yo quiero que me entienda, y por favor, yo no quiero cuestionar a Dios. Claro. No, pero siento que el Evangelio es machista. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Jesús efectivamente, si bien, ¿no es cierto?, claro, aborrece el pecado y ama al pecador, pero al final de cuentas Aristóteles dice, ¿no es cierto?, da a cada cual lo suyo. La claro, mujer va a ser lapidada y el hombre no. Y el adulterio se comete entre dos personas. Exacto. Y hay muchas cosas en la iglesia en general que son, bueno, hace poco estuve acá de invitada de Prodemu, ¿ya?, y justamente hablamos de que es una sociedad machista, sobre todo este país, pero si uno ve efectivamente las escrituras y hoy día ve las organizaciones de las iglesias, claro, están dirigidas por hombres en general. Y resulta que, a ver, mi pregunta, ¿por qué condenar a la mujer de adulterio y que sean los hombres los que dirigen como pastor y no una mujer que tiene capacidad o igualdad, claro, que el hombre? ¿Hay alguna razón especial de eso? Mire, bueno, en realidad hoy día, cuando nosotros hacemos un estudio acabado, hacemos una exégesis acabada de lo que es la palabra de Dios, nosotros llegamos a una conclusión bien extrema que hoy día quizás a más de algún cristiano muy conservador le va a llegar. Hoy día nosotros tenemos que aprender a estudiar la palabra. La palabra tenemos que leerla a la luz del Espíritu Santo que nos revela en cierta manera, porque si vamos a leer un libro más, no va a tener un sentido.
en nuestra vida, en la transformación y en el cambio que nosotros pretendemos para las personas. La palabra nos enseña, en realidad, que Dios, el Dios que adoramos, es un Dios muy equitativo. El ser humano ha transformado, en cierta manera, ciertos parámetros. Dios creó al hombre y a la mujer, pero creó al hombre, que es el aspecto que hoy día se maneja mucho, que el hombre fue creado primero, fue sacado de una costilla, el hombre fue creado, la mujer fue construida, una obra arquitectónica sacada de una costilla, se dice. O sea, por eso la mujer aguanta más, es más dura para enfrentar la vida y las situaciones. Ellas pueden parir hijos, pueden tener dificultades en la vida, salir adelante con marido, sin marido, y con 3, 5, 10 hijos a cuesta. Son más fuertes que nosotros. Pero el complemento que Dios crea es un complemento tan perfecto que dice que Él creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó desde el polvo, del barro, pero para la mujer tomó algo distinto, tomó parte del hombre para crearla. Entonces, si una persona dice, oye, Dios creó al hombre y el hombre tiene supremacía sobre la mujer, yo le digo que no es tan así, porque Dios creó al hombre y lo sacó de una costilla, podía haberlo sacado de la cabeza para que la mujer fuera, no sé, o del pie para que estuviera bajo las plantas del pie, pero la sacó de una costilla para que la mujer fuera un complemento para el hombre, fuera una ayuda idónea para el hombre. Hoy día se dice de ayuda ideona, ya, algunas personas, pero que son buenas para dar ideas a las mujeres, ya son muy buenas para dar ideas y para llevar a cabo proyectos grandes, ellas son muy inteligentes. Entonces, el ser humano fue creado de esa forma, la mujer fue creada de esa forma para complementar lo que Dios ya había hecho con el hombre. No le resta importancia al hombre, ni le quita importancia a la mujer. Dios los creó en un plano igualitario, en cierta manera. Ahora, ¿quiénes distorsionan esto? El pueblo judío en sus creencias, en sus aspectos más enraizados como cultura, comienzan a crear una imagen muy grotesca acerca del rol de la mujer en la sociedad. De hecho, vemos nosotros una sociedad que hasta el día de hoy, los judíos son muy machistas, ellos son muy extremos. ¿Cuándo cambia esto? En el Nuevo Testamento encontramos un apóstol llamado el apóstol Pablo, que fue llamado por Jesucristo de una forma muy radical para predicar el Evangelio a los gentiles. En eso estaba yo, estaba usted, estábamos todos los que no éramos de raíces 100% judías. Entonces, en base a eso, el judío se apropia también de cierta característica, porque Dios escogió su pueblo, porque Dios nos escogió a nosotros, dicen ellos. Entonces nosotros tenemos la obligación de poder ordenar esta sociedad, dejando a la mujer excluida de muchas cosas. De hecho, en los censos antiguos la mujer no era considerada, la mujer y los niños no eran considerados en los censos antiguamente, y esto fue cambiando al paso del tiempo con la llegada del apóstol Pablo, cuando él comienza a predicar. De hecho, Pablo es considerado uno de los misioneros, uno de los hombres más radicales con respecto al aspecto de la mujer en la iglesia. El machismo, dicen, Pablo fue machista porque dice en un momento, la mujer calla en la congregación, la mujer no puede hablar, la mujer no puede aprender, a menos que aprenda en la casa, bajo la sujeción de su esposo. Eso es machismo, ¿ya? Pero las personas, cuando nosotros tomamos ese aspecto tan literal y lo traemos a nuestro contexto ahora, lo descontextualizamos, lo traemos ahora acá, claro, en esta sociedad en la que vivimos es casi lógico que un hombre trate de mandar a una mujer bajo ese punto de vista. Pero no somos capaces de analizar, tener la capacidad analítica de poder ver el aspecto, por qué Pablo dijo eso y para qué lo dijo, y en qué momento y en qué circunstancia lo dijo. Entonces, ese es el problema, que hoy día las iglesias se han convertido en iglesias machistas, que dicen el hombre el que manda, el hombre el que ordena, el hombre el que toma la decisión, el hombre el que manda en la casa, porque quizás no han visto el aspecto positivo que Dios mismo consideró al enviar al apóstol Pablo a predicar. Pablo, después que predica en contra de este aspecto que se maneja dentro de la iglesia, principalmente porque la mujer tenía mucha participación en el tema eclesiástico, en ese entonces, la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo en ese contexto? ¿Ya? En ese contexto, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo dice, la mujer calla en la congregación, porque la iglesia estaba llena de mujeres, habían 2 o 3 hombres, pero estaban esos hombres dedicados, no sé, pues a hacer cualquier otra cosa, menos estudiar la palabra, menos a dirigir, menos a ayudar en la iglesia. Entonces, Pablo, en un afán de poder callar a la mujer, porque ya estaba superado el tema en la iglesia, y por eso actúa de esa forma.
pero no que la mujer no tenga ninguna posibilidad de hablar, ni opinar, ni desarrollarse. Pastor, y el Consejo Pastores de Laja, ¿qué hace para darle un espacio a la mujer? Bueno, hoy día que aparte de ser un complemento, como se dice, pero que más que sea un complemento, podría ser el hombre el complemento a la mujer. Claro, justamente. Bueno, hoy día gran parte de los pastores que entendemos ese concepto, tenemos a nuestras esposas trabajando a la par con nosotros. Ellas trabajan, ellas son pastoras para nosotros, porque ellas trabajan en el mismo campo que nosotros trabajamos. Ellas predican, ellas ministran, ellas ordenan en la iglesia, ellas trabajan en el aspecto social, ellas donde quiera que se les necesite, ahí están. Entonces son como la mano extendida de nosotros hacia la comunidad. Hoy día gran parte de los pastores no tienen ese aspecto legalista de poder tener a la mujer bajo sujeción y que ella ni hable en la iglesia, ni siquiera se digne a levantar la voz en algo, o opinar algo, o dar una idea. Eso ya casi está obsoleto hoy día, pero sí hoy día el Consejo de Pastores de Laja se ha abierto al aspecto femenino, a que ellas también tengan un lugar en la comunidad, en todos los trabajos habido y por haber. De hecho, acá en Laja nace en el año 1995, me parece aproximadamente, nace acá en Laja una institución amparada por el Consejo de Pastores, que es las Damas de Blanco, que trabajan en el hospital de Laja. Ellas trabajan ministrando en los hospitales, en los hogares, visitando y asistiendo también a los pacientes en ese lugar. Entonces eso también es una forma de decirle a la gente afuera que el Consejo de Pastores, los pastores de Laja, están también abiertos a que la mujer cumpla roles específicos dentro del campo social. Vamos a empezar de Laja hasta un nivel nacional. ¿Qué le preocupa al Consejo de Pastores de la comuna de Laja? ¿Qué no está bien? Aquí en Laja, bueno, hoy día vemos que la iglesia en general está adoptando una modalidad muy indiferente a la realidad social, ¿ya? De hecho, muchas iglesias nuestras están abiertas a los temas sociales, al tema de la drogadicción, al tema del alcoholismo, al tema de la injusticia social que estamos viviendo hoy día. Pero veo que lo que nos afecta no solamente a la iglesia evangélica, sino que también la iglesia católica se ha visto afectada en esto, pues yo tengo muchos amigos que son sacerdotes y me lo han hecho saber, es la desunión que existe dentro de la iglesia misma. Es la desunión para poder enfrentarse a los aspectos sociales que hoy día son relevantes, como lo es el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema del matrimonio igualitario. No nos hemos puesto de acuerdo, ni católico ni evangélico, en un aspecto que socialmente nos está complicando la existencia. Entonces creo que el mayor problema de Laja es la desunión a nivel pastoral, porque vemos muchas veces el evangelio como algo muy individualista, ¿ya? Y yo quiero ser muy categórico en esto. Muchas veces pensamos que el evangelio se reduce a ¿qué cosa? A mi templo, a mi organización, a mi corporación, a los hermanos que me toca a mí dirigir. Pero no nos abrimos al diálogo con el pastor, ya sea bautista, el pastor que es de la Iglesia Asamblea de Dios, al pastor que es de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile, al pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal. No nos abrimos al diálogo porque aún existen trabas que nos impiden poder llegar a eso. El Consejo de Pastores obviamente está para comunicar, para poder abrirse también al diálogo con los pastores, pero creo que el mayor menoscabo que el enemigo ha hecho en nuestra iglesia es el poder mantenernos atrincherados, encerrados en nuestros asuntos, cuando potencialmente podríamos hacer algo tremendo en la comuna de Laja e impactar una sociedad producto de nuestra propia unidad. Pastor, y le pregunto directamente a usted ahora, ¿qué va a hacer usted cuando llegue el día determinado? Porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Obviamente. Lo digo yo, ¿cierto? Obviamente, sí. Ya. Sí. Y segundo, la oveja descarriada. Entonces, al final de cuentas, tenemos un pastor en su zona de confort, como usted dice, atrincherado, cómodamente, preocupando de mi rebaño. ¿Qué va a decir usted cuando le pregunte Dios, o alguien pregunte, bueno,
¿y qué hizo Ramón Enrique? ¿O qué hizo el Consejo de Pastores? Porque efectivamente, tomando sus palabras, Claro. a mi juicio hay una cierta comodidad de que las cosas fluyan. O sea, Claro. el que está perdido se perdió nomás. Y el que se va a perder, bueno, se perderá. Y el que llegue, bienvenido. Pero siento que hay una posición cómoda en cuanto a no hacer lo que tengo que hacer. Pensemos Claro. en Jesucristo, que era una persona, hijo de Dios, vino acá, caminó, anduvo en burro, no andaba preocupado de honores. Entonces, al final de cuentas, deduzco que hay una cierta conformidad, un cierto no quiero salir de mi zona de confort porque esto es lo que Dios me dio. Claro. Claro, yo creo que hoy día el tema radica en el poder. Hoy día, desde el principio de la creación, de mucho antes de la creación, Satanás quiso tener el poder, quiso tener la autoridad, la supremacía, y de hecho dice la palabra que él quiso ser igual a Dios, parecerse a Dios e incluso usurpar el trono. Yo quiero sentarme en el trono donde está Dios. Entonces el poder es la mayor lacra que hoy día existe en nuestra sociedad. Eclesiásticamente hablando, podemos decir que hoy día el poder ejercer poder, el poder delegado, digo yo, porque el poder es delegado de parte de Dios para nosotros. El poder para predicar, no el poder para jactarme, ni para poder engrandecerme, ni para poder decir yo soy el pastor o el apóstol, que el querubín o lo que sea que hoy día aparezca, porque hoy día está apareciendo cada cosa. Entonces, el tema no es la supremacía que yo represente, sino el servicio que yo pueda ejercer en la comunidad. Y ese es el concepto que muchos pastores, sacerdotes también, por qué no decirlo, y personas que están en el poder, ya sea en el municipio, en cualquier área, van a querer ejercer a su manera. De una forma, sea bien o mal, pero para nosotros que somos pastores, yo creo que más temprano que tarde vamos a tener que rendirle cuenta al Señor por esa administración que Él nos cedió. Es un poder delegado, es una autoridad delegada de parte de Dios que yo tengo que administrar en forma adecuada. Consciente de que hay pastores que también me necesitan y consciente de que yo en algún momento también necesito de un pastor. El problema es que hoy día nos sentimos parte de un corral, nos sentimos parte de un terreno y nadie nos saca de ahí. El problema grave es que Jesucristo mismo le dice a sus apóstoles, cuando le dicen, ellos lo confrontan para poder decirle cómo lo iban a hacer cuando Él ya no estuviera, y Él le dice, ustedes tienen que mantenerse unidos, como yo y mi Padre somos uno, para que el mundo crea. O sea, la unidad es un concepto básico en la vida del creyente. Yo no puedo ejercer la unidad solamente con mi iglesia, con mi corporación, porque la unidad se vive a través de todo un cuerpo que componen la iglesia de Cristo. Entonces, malamente yo podría estar hablando de unidad si estoy descuidando la unidad pastoral, estoy descuidando la unidad que Dios manda para que la gente pueda ver en nosotros un testimonio vivo y eficaz que transforme las vidas. De hecho, Jesucristo mismo lo dijo. El problema es que nosotros los seres humanos somos muy individualistas. Nos hemos apropiado de una autoridad delegada y creemos que yo soy dueño, amo y señor de ciertos parámetros. Yo como pastor lo he visto. Yo llevo alrededor de 15 años de presidente del Consejo Pastoral de Laja, y lo he visto en varios aspectos. Siempre hemos tratado de convocar a la mayoría de los pastores de Laja a que sean parte del Consejo de Pastores, porque en el aspecto legal esto nos ayuda. En el aspecto social esto es una bomba de tiempo, es una dinamita realmente. Entonces, si nosotros realmente entendiéramos que Dios nos está enviando una alternativa bastante convincente que está en su palabra y que nos va a ayudar, y en ningún momento me va a desprestigiar, en ningún momento me va a descolocar de la posición que yo tengo, porque nadie me va a quitar que yo sea pastor. Otro pastor no me va a venir a mí a quitar mi posición, porque yo tengo mucho trabajo que hacer. Entonces hoy día hemos aprendido eso. Hoy día nosotros yo como pastor en forma particular, lo digo, he tenido que aprender eso. Quizás en otro momento hubiese vivido atrincherado en mi iglesia, con la radio, con mis pocos recursos que tengo, hubiese trabajado ahí, pero hoy día, ¿por qué el pastor Ramón se abre a la comunidad? ¿Por qué el pastor Ramón siempre está en los actos cívicos? ¿Por qué el pastor Ramón siempre está aquí o allá? Porque hemos aprendido y hemos entendido que el concepto de autoridad no es solamente para ejercerlo en la iglesia, sino que para ejercerlo en la comunidad. Yo no soy pastor simplemente de la iglesia Fuente de Vida, soy pastor de Laja.
porque eso lo dice el título, pero tengo que ejercerlo bien. Ahora el tema no es quién esté en la presidencia, el tema es cómo yo trato de colaborar por el bien común de la sociedad, porque hoy día eso es lo que nos convoca acá. Pastor, hace un par de semanas tuvimos en este programa allí al Payasito Justamente. El Payasito Justamente es un gendarme, es una organización de gendarmería que es una labor social pero espectacular. Tremenda. En Yumbel. Y dentro de todo lo que tocamos el tema, él decía que había muchos reclusos que no tenían visitas. Exacto. ¿Qué hace el Consejo de Pastores por esos reclusos? Hoy día hay muchas iglesias en Laja que visitan en forma particular a los reclusos en Yumbel o en algunas otras comunas donde hay cárceles. La verdad que en Yumbel, en este caso, hay un organismo que está ya constituido dentro del penal. Hay reclusos que son parte de la iglesia, que son parte de las comunidades evangélicas variadas, en este caso, porque si nosotros como Consejo de Pastores nos pusiéramos de acuerdo, y vuelvo a reiterar, si nos pusiéramos de acuerdo aquí en Laja para trabajar en ese aspecto, en la cárcel de Yumbel nosotros estaríamos trabajando constantemente, habitualmente, estaríamos ejerciendo un trabajo de servicio tremendo en la cárcel de Yumbel. Pero muchas iglesias hoy día lo hacen individualmente, ¿ya? Principalmente por lo que yo le decía anteriormente. El tema tiene que ver con la idea que yo tengo de servicio. A veces el servicio nuestro, yo digo, yo como Iglesia Bautista Fuente de Vida lo podría hacer, pero sería mucho mejor que el Consejo de Pastores de Laja ejerciera un trabajo social allá. Hoy día, actualmente, el Consejo de Pastores poco o nada hace en ese aspecto en la cárcel de Yumbel, porque cada iglesia ya tiene su programa, tiene su agenda para visitar la cárcel. Entonces, un día pueden ir los hermanos de la Iglesia Evangélica Pentecostal, otro día van los hermanos de la Iglesia Ejército, los ciclistas de la Iglesia Ejército, otro día van los bautistas, otro día van los de la Asamblea, y no nos hemos puesto de acuerdo para poder hacer un trabajo mucho más efectivo si nos uniéramos para los reclusos que están ahí. Lo que sí es importante, pastor, la salvación es personal, y cuando Dios llame va a llamar a Ramón Enrique, no va a llamar al Consejo de Pastores. Exactamente. Entonces, y con todo el respeto que usted se merece, creo que de repente perder el tiempo, ponerse de acuerdo cuando la cosa no funciona, es un trabajo personal nomás. Sí, yo creo que hoy día en este tema de ponernos o no ponernos de acuerdo, yo tomé la iniciativa hace ya rato con algunos pastores de Laja. En eso está el pastor Samuel Cifuentes, el pastor Mario Torres, está también el pastor Pedro Pazmiño. Hay varios pastores de Laja, pastor Faustino Contreras, por mencionar algunos. Nos hemos puesto en la brecha de poder trabajar en este aspecto. Principalmente sé que muchas iglesias hoy día están viviendo su individualismo, pero ya hemos entendido que hay que salir. Hoy día estamos trabajando muy fuerte en el tema social. Muchas de nuestras congregaciones, amparadas por el Consejo de Pastores, estamos trabajando principalmente en el tema social, de poder educar a la comunidad. Trabajamos en la radio, en Fuente de Vida, muy fuerte el tema cívico, de cómo enseñar a las personas a votar, nuestras responsabilidades cívicas también, cómo responder a las exigencias, por ejemplo, que hoy día el gobierno nos exige a nosotros también como ciudadanos. Entonces estamos nosotros abocados en ese aspecto, en poder ayudar en lo que sea posible. Y en eso yo he visto avances. Los pastores que me están colaborando actualmente, he visto que hemos tenido una buena acogida en la comuna de Laja, por lo menos. Usted y yo somos lajinos, digamos, sí. Que yo nací en este pueblo, sí, me encanta este pueblo, y me da pena la cantidad. Yo trabajo como juez de policía local y llega mucha denuncia, o sea, de un 100 llegará a un 80% por ebriedad en la vía pública, sí, o ingerir alcohol en la vía pública, sí, y hay otro tanto que llega a jugar garantía, por supuesto, por el tema de drogas. Pero es una cosa que va increciendo y aparentemente no tiene vuelta. ¿Qué labor están pensando ustedes o han hecho respecto de cómo? Porque a ver, yo puedo tener mi congregación y estoy tranquilo, pero vamos más allá. ¿Qué están haciendo ustedes respecto de eso? Bueno, actualmente estamos postulando algunos proyectos de carácter regional, social. Hemos tenido bastante acogida y
Y bueno, la idea es poder atacar varios frentes. Hoy día vemos que son variados los temas que nos están superando. El tema de la drogadicción en Laja antiguamente era un tabú, hoy día ya la drogadicción en Laja se ve todos los días, a vista y paciencia de las autoridades, de la gente. Vemos el alcoholismo, cómo ha ingresado el alcoholismo, producto de que hay una botillería en cada esquina, hasta la hora que estime conveniente los jóvenes, ellos pueden abastecerse de alcohol. La droga es un poco más esquiva porque ellos la consiguen un poco más clandestinamente, pero el alcohol hoy día está abierto a la botillería para jóvenes y adolescentes. Entonces hoy día el trabajo que tenemos nosotros como Consejo de Pastores es grande. Estamos trabajando en proyectos que puedan ser una intervención social bien poderosa, bien potente en sectores vulnerables en este caso, como lo es por ejemplo Barrio Norte, Alto de Laja, Villa Azul, Villa Concepción, aledaños, porque son sectores o ex Biobío que podemos llamar, que hay mucha gente que todavía existe en forma muy marginal en ese sector y que también hay mucho consumo de droga, ¿ya? Villa Universo también, que es un área, es un lugar donde nosotros hemos querido atacar, trabajando con mujeres en ese sector. Tenemos unas personas que viven ahí, que trabajan obviamente con las personas y que tienen que interactuar con ellos, y la idea es poder sacarlos del alcohol y de la droga. Nos ha costado una enormidad, pero sí hemos sacado personas de ese flagelo. Entonces hoy día el tema es poder impactar esa área con los recursos que el gobierno nos está entregando y poder inyectar a las iglesias o a la radio o a las entidades, ya sea juveniles nuestras, para que ellos trabajen, para que ellos actúen, porque no podemos los pastores andar en todas. Entonces la idea es poder en cierta manera mitigar, porque ya no podemos eliminar, erradicar algo que ya nos superó a nivel nacional. Las estadísticas son estratosféricas en realidad en relación a otro año. El alcoholismo ha aumentado, la drogadicción nos ha superado. Hoy día vemos como el sexo ilícito también es un tema que hoy día lo vemos superado. Démosle condón a los chicos en el colegio y nos olvidamos de la maternidad, pero hoy día vemos que el SIDA no está bordeando el 60-70% solamente en la octava región, en comparación a otras comunas. Entonces vemos que hay temas que por un lado estamos abordando, pero hay otros que por otro lado nos están superando. Entonces hoy día la iglesia tiene un rol sumamente importante. No es solamente predicar en la esquina, predicar que Cristo viene, que Cristo es salvación y vida eterna. Hoy día tenemos que predicar un Cristo social. Jesucristo fue un personaje que sin duda fue ejemplar en todo su aspecto de vida. Él trabajó en los lugares más neurálgicos de la sociedad. Si hoy día nos ponemos a pensar a Cristo predicando en un púlpito, lo vemos una o dos veces solamente en el Sanedrín predicando la palabra. Y vemos a los judíos, vemos a los fariseos cuestionando su predicación aún. Entonces, a Cristo, ¿dónde lo veíamos? Lo veíamos con los publicanos, lo veíamos con los celotes, que eran partidos políticos. Imagínense, un pastor en política no puede ser. Puede ser, porque Jesucristo estaba y trabajaba con los celotes y ellos se convertían al Evangelio y eran excelentes personas en la sociedad. De hecho, Barrabás era celote y Barrabás fue salvado de la muerte producto de su partido político, ¿ya? En este caso si hablamos de política. O sea, desde ya empezaron los partidos políticos. Claro, ellos gritaron y fueron más fuertes que el partido, que en cierta manera, que la gente que quería que Cristo viviera. Que no eran organizados, por eso... Que eran organizados, por lo mismo, porque lo vemos nosotros desde el principio. Jesucristo lo estaban crucificando y los discípulos no estaban a la par con el maestro. Ellos estaban escondidos en sus casas, en sus trincheras, escondidos, porque tenían miedo de ser encarcelados y muertos igualmente que el maestro. Parece que el concepto de trinchera como que se toca en varios puntos. Claro, porque hoy día podemos llamar trinchera a nuestros templos, a nuestras guaridas, ¿ya? Que si bien son bonitas, hemos construido grandes templos, lindos templos, bien hermosos, físicos, sí. Pero hemos descuidado realmente otros aspectos que ameritan nuestro cuidado pastoral. Jesucristo, Él fue de la calle, Él predicó en los suburbios, Él predicó donde estaba la prostituta, donde estaba el alcohólico, donde estaba la mujer golpeada, donde estaba el niño abandonado. Allá predicó Cristo y lo vemos sumergido en una sociedad que estaba complicada en esa época. Vemos a la mujer adúltera, vemos al joven rico que estaba lleno de plata pero no tenía salvación.
al paralítico de Bethesda que estaba ahí y resulta que nadie lo tomaba en cuenta, llevaba años paralítico, pero Jesucristo sí lo consideró y fue sano. Vemos también al ciego Bartimeo, que también le rogaba: maestro, rabí, ten misericordia de mí, y Dios tuvo misericordia de él por medio de Jesucristo. Política. ¿Y qué quiero abordar? Lo siguiente. Yo señalé que soy lejino, pero además yo fui criado en una iglesia evangélica, que es la Comunidad Laja. Perdí el camino, por supuesto, pero fui criado en esa evangélica. Claro. Y yo recuerdo que había siempre una predicación así como de secundón. Claro. ¿En qué sentido? Que de mi generación por lo menos fuimos muy pocos los que llegamos a la universidad y tenemos un título universitario, muy pocos, o sea, contados con una mano. Claro. Hoy día no, hoy día es distinto, hay muchos jóvenes que llegan a la iglesia evangélica y que además tienen un título universitario y títulos de carreras que todas son importantes, claro, pero que es de más de renombre, por decirlo así. ¿Por qué siempre tenemos que estar eligiendo a los mismos políticos y que cuando llega la hora de las elecciones se acercan a la iglesia evangélica, se acercan un par de reuniones, los días domingos sobre todo, saludan a los hermanos, claro, y tenemos el voto? Claro. Mi pregunta es: ¿por qué no potenciar a una persona que fue criada en la iglesia, claro, que es un profesional, o aún sin serlo, pero es una persona que puede aportar a la sociedad? Porque no solamente siendo profesional se aporta, de hecho hay profesionales que no aportan y gente que no es profesional que se aporta. ¿Por qué tenemos que dejar que otros decidan? Y vuelvo un poco más allá, o sea, somos hijos del Rey de Reyes, o sea, somos príncipes, pero no somos príncipes que no brillamos ni siquiera en nuestra propia casa. Entonces, al final de cuentas, y volvemos un poco al libre albedrío de la trinchera, bueno, ¿qué ocurre en el Evangelio que no hace que se organice y que tenga sus propios candidatos, por ejemplo? Si no es malo. Claro. Hoy día hay un aspecto que deambula por toda la iglesia en realidad, y bueno, yo no he sido tampoco, no he estado ajeno a esta realidad, porque he sido muy cuestionado también por este tema de que el pastor Ramón, la política y todo eso. Hoy día nosotros tenemos que hacer un análisis general de los aspectos sociales que están sucediendo en nuestra nación. Si yo hablo como un evangélico muy conservador, diría: es que esto tiene que ocurrir, esto tiene que suceder, tarde o temprano esto está escrito en la palabra y tiene que pasar, vamos a esperar que Cristo venga y arrebate la iglesia, porque eso es lo que estamos esperando, y la injusticia social va a seguir adelante y la maldad se va a propagar por toda la tierra, y eso es bíblico, ¿ya? Pero ¿qué hago yo ahora en esto? Porque Jesucristo, si bien está en su época, está en el tiempo venidero para venir a buscar a su iglesia, yo no puedo darme el lujo como creyente de mantenerme relajado esperando que Cristo venga a buscarme, si detrás mío, claro, y en la trinchera, en la iglesia, sabiendo que tengo un hijo, tengo una hija, tengo una nieta, tengo un nieto, que probablemente no conocen al Señor, ¿ya? Y que van a tener que sufrir todos los embates que hoy día estamos viendo, todas estas leyes que se están abriendo a la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día tenemos que principalmente hacer una exégesis bastante minuciosa acerca de la Escritura. Cuando hablamos de política, nosotros no vamos a estar hablando, porque yo día atrás ponía en mi Facebook, acerca de que hoy día tenemos nosotros la posibilidad de sacar diputados, senadores cristianos, y por qué no decirlo, en algún momento de nuestra historia, sacar un evangélico de presidente, ¿ya? Hoy día nosotros tenemos un mal concepto de la política, porque la política ha sido corrupta, ha sido sucia por años, ¿ya? ¿Alguna vez ha sido diferente? Exacto, en los tiempos, por ejemplo, de que hubieron bastantes presidentes en Estados Unidos, por ejemplo, donde gobernaron presidentes evangélicos que hubieron, ellos gobernaron con equidad, y la nación de Estados Unidos fue una nación bastante próspera, bastante bendecida. No así en los últimos tiempos, en que hemos tenido agnósticos, hemos tenido ateos, hemos tenido bastantes presidentes que han gobernado, que tienen otras creencias, musulmanes también, que no tienen un concepto claro del Evangelio, y que han llevado a la nación en cierta manera, al quiebre social. Hoy día pasa lo mismo en nuestra nación. Lamentablemente el ser humano, el cristiano en este caso, ve la política como algo demoníaco, como algo fuera de contexto, como algo que no es de Dios, y realmente, bueno, varias personas
atacaron esa postura mía frente a la política. Hoy día vemos, como dice usted, hay jóvenes en nuestras congregaciones. Quizás años atrás era muy difícil educar a un joven y que fuera un chico a salir de la universidad, un abogado, un ingeniero, un profesor, un doctor. Pero hoy día podemos ver que en este tiempo ya vemos que dentro de nuestra iglesia hay mucha preparación. Hay mucha preparación, jóvenes preparados en ciencias políticas, en temas sociales, tenemos psicólogos, tenemos abogados, tenemos mucha gente profesional. Ahora, ¿qué hacemos con esos profesionales? ¿Ya? Si bien la política desde algún punto de vista se ha corrompido, ha sido mala, ha sido algo que nos ha traído más problemas, más dolores de cabeza que alivio, porque hoy día vemos que cada quien levanta su partido político y arma su propia ideología de lo que es la política. Pero lamentablemente hoy día hay que mirar en cierta manera los aspectos sociales que nos envuelven. Si la nación nuestra hoy día está como está, es porque los valores no están ligados a la persona que está en el poder. Ahora los gobiernos bíblicos, si nosotros nos vamos a la Biblia, vemos a Salomón, que si bien se equivocó en algún momento, pero también tuvo que humillarse y pedirle perdón al Señor. Vemos a David, que fue el rey David, que fue un gran hombre de Dios, pero que también se equivocó, pero que luego Dios lo levantó porque le pidió perdón. Vemos a la reina Esther, una mujer reinando en estos tiempos, ¿cómo? Y en esos tiempos, menos todavía. Entonces, el aspecto político siempre ha existido. Nosotros hacemos política en todo el campo. De hecho, desde el comienzo de la creación del universo, comienza la política a regir la humanidad. El Señor da el poder y da la autoridad al hombre. De hecho, política se dice que es el arte de gobernar. Entonces Dios le dio la posibilidad, le dio al hombre la posibilidad de gobernar. ¿De gobernar qué cosa? Gobernar toda la creación. Ponerle nombre a las aves, ponerle nombre a las plantas, a los insectos, a todo lo que Dios había creado. Eso es gobernar. Y luego puso al hombre sobre la mujer en el sentido bueno de la palabra, para que él gobernara su casa también. Para que el hombre sustentara su casa, para que el hombre proveyera su casa y diera todo lo que la casa necesitaba. Eso es el arte de gobernar. Yo hoy día si trabajo es porque tengo que gobernar parte de mi... Y también para los recursos, el dinero, yo hago política con los recursos, yo gobierno mis recursos y los invierto en lo que yo estimo que es conveniente y favorable para mí y para mi comunidad. La política siempre está en nuestro diario vivir. Entonces hoy día hablamos de política, claro, corrupción, mentira, engaño y miles de cosas. Pero ¿por qué no, como cristianos, cambiar esa historia? ¿Por qué un cristiano no puede cambiar la historia? Años atrás un hermano de Laja me dijo: pastor, ¿qué tal si llevamos un concejal evangélico? Y en ese entonces a mí me pareció un poco fuera de contexto, pero a medida que fue pasando el tiempo yo me fui dando cuenta, realmente este hombre tenía razón. Hoy día nuestra sociedad está como está porque la iglesia no ha cumplido su rol fundamental, que es ser la sal y la luz de este mundo. O sea, hoy día el Señor me dice que yo soy la sal y que soy la luz del mundo. Perfecto, soy la sal y la luz del mundo, me creo la sal y la luz del mundo, pero ¿qué pasa a la luz si yo no la pongo en el candelero para que alumbre? Obviamente la voy a tener escondida, no va a alumbrar ¿a quién? Porque la luz no es para alumbrar a los que están en la casa, solamente a los que están en la iglesia. La luz obviamente es para alumbrar a los que están afuera. La sal en el salero se ve bonita, pero la sal es para sazonar y para preservar el mal olor y también la descomposición que este mundo hoy día tiene. O sea, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Desde mi iglesia? ¿Desde la esquina? ¿Desde la radio? No, tengo que ejercer el gobierno, tengo que entrar en el gobierno para poder... Claro, el liderazgo consistente. Hoy día vemos a Marcela Arándana, por ejemplo, que ella fue una mujer que rompió todos los esquemas en nuestro diario vivir. A nosotros como pastores nos quebró nuestro esquema, porque una mujer que fue a la política, se metió en la política, hoy día defendió varios aspectos con respecto al aborto, ella lo defendió hasta el último,
pero lamentablemente no logró introducirse hoy día en el Senado, que es lo que ella quería, producto de que el mismo pueblo evangélico no le apoyó. Entonces, hoy día nosotros alegamos, nosotros cuestionamos, nosotros juzgamos, miramos el juego desde la galería, pero nos damos cuenta que quien está jugando el partido, quien está peleando esta batalla, se está llevando una gran lucha. Entonces hoy día podemos nosotros ejercer el gobierno, ya sea local, regional o del gobierno en el que estamos, siempre y cuando nos unamos. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy día obviamente hay mucha preparación, no así años atrás donde muchos pastores, con el respeto que ellos se merecen, muchos pastores que fundaron corporaciones enteras, recorrieron Chile con su esfuerzo, sus cacharritos, sus autitos, fundaron iglesias, levantaron templos, quizás muchos de ellos no sabían leer ni escribir, solamente la gracia y la misericordia de Dios lo usó. Pero hoy día hay preparación, hoy día los pastores tenemos que estar preparados, la iglesia tiene que estar preparada, no solamente en la palabra, en la escritura, sino que en la política, en las artes, en la ciencia, porque tenemos que hacer defensa. Hoy día la defensa, a mí me dolió mucho la defensa que hicieron algunos y los argumentos que utilizaron frente a todas las autoridades que hoy día rigen nuestro país, las defensas que hicieron tan ambiguas, tan livianas, tan pobres. Tribunal Constitucional. Constitucional, sí, justamente. Entonces, con respecto al aborto en sus tres causales. Pero antes de llegar a ese, pastor, que quiero tocar ese tema al final, quiero hacerle un comentario para que usted me dé su opinión. Y quiero que me escuche bien la fecha. Desde el año 1889, en este país se habló de divorcio y nunca se llegó a legislar hasta el año 2005. Exacto. Entonces, y resulta que, ¿por qué? Porque de alguna forma estaba la nulidad de matrimonio, que era una cosa media rara, donde todos mentían, todos sabían que mentían, pero resultaba, y la persona terminaba siendo soltera, y de alguna forma el obstáculo principal era que el matrimonio, la familia se disolvía, no había más familia en Chile, y resulta y que la gente se iba a casar menos. Hoy día las estadísticas dicen que hay más matrimonios que divorcios. O sea, en primer lugar se sinceró lo que ocurría con la nulidad, y en segundo lugar se desvirtuó el argumento de que no había más matrimonios. Entonces, respecto, por ejemplo, al matrimonio igualitario, volvamos al divorcio, ¿por qué hay una oposición tan férrea cuando al final de cuentas y ex post la realidad dice que en realidad que había un equívoco y que efectivamente, si bien hay un tema moral, pero empíricamente hay más matrimonio hoy día que divorcios? Y la familia se puede disolver por otras razones, no solamente porque hay un divorcio. Claro, hoy día vemos, por ejemplo, el tema del matrimonio se ha ido consolidando principalmente porque, bueno, la iglesia cumplió un rol fundamental ahí también en nuestro país. Vemos que el 40% de la población son católicos en Chile en este caso, el 20% es evangélico y el resto no cree en nada o simplemente tiene otro tipo de creencias totalmente distintas. Entonces, estamos bordeando nosotros 60 o 70% de personas que creemos en el matrimonio y que confiamos en la fidelidad y en la lealtad y en el pacto que se hace dentro del matrimonio. Ahora, en la lingüística, por ejemplo, que se está manejando culturalmente hoy día, hablando en nuestra sociedad, en Chile en este caso, en un tiempo más no se va a hablar de matrimonio, se va a hablar de pareja, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más fácil decir mi pareja, decir mi esposa o mi esposo, pues ese lenguaje incluso se va a eliminar de nuestra lengua, y se va a prohibir también. De hecho, ya en algunos países se está eliminando el concepto de hombre y mujer, sino que cuando uno va a saludar dice buenos días a todos, pero generaliza. En el tema del matrimonio va a ser algo muy parecido. Quizá hoy día está viéndose muy fortalecido el tema del matrimonio y hay jóvenes que se están casando, están creyendo en el matrimonio. De hecho, a mí me ha tocado hacer muchos matrimonios de jóvenes. Obviamente, primero la consejería, el consejo, propiamente tal, para que ellos tomen bien la decisión y no se arrepientan a última hora. Entonces, se les da la consejería y se llevan al altar ya conscientes de lo que ellos van a tener que experimentar. Entonces yo creo que también hoy día lo que ha servido mucho el tema de la preparación, de la consejería que se lleva a cabo en las iglesias evangélicas o católicas también, con respecto al matrimonio. Por eso la juventud hoy día, claro,
Hoy día muchos creen en el matrimonio, pero hay mucha juventud que no está creyendo en el matrimonio, sino que en convivir solamente. Hoy día hay mucha convivencia en relación a otro año en realidad. Hoy día los jóvenes dicen vamos a probar primero, vamos a vivir juntos unos 4 o 5 años y ya cuando ya tienen hijos deciden casarse, y a mí me ha tocado casar personas así también. ¿Y eso está mal? ¿O no tiene... no es ni bueno ni malo? Bueno, en realidad hay personas que obviamente se aman y eso se ve en los años. Yo no podría decir que está mal porque hay personas que sí, bien, ellos se han unido, se han emparejado, han vivido juntos un tiempo y han decidido casarse y bien por ello. Pero mal por aquellos que muchas veces buscan solamente el poder casarse para estar con una mujer o estar con un hombre, simplemente por un tema de unión más que nada en lo sexual. Pero cuando hablamos de matrimonio, hablamos de amor, hablamos de comunión, hablamos de respeto, hablamos de hartas cosas que encierran en los aspectos valóricos. Y ahí eso nadie lo puede sacar. Entonces los jóvenes que hoy día toman la decisión, claro, de convivir un tiempo y después casarse, no está malo desde el punto de vista, si ellos son fieles a su pareja, si ellos son fieles a su mujer o a su hombre, no hay problema, siempre y cuando ellos tengan el tema claro de que van a tener que casarse y van a tener que ordenar su vida, porque yo hablo en la iglesia siempre que las personas que están emparejadas tienen que ordenarse. Hablo de ese concepto, en realidad lo manejo mucho, el tema de ese que hay que ordenarse. ¿Por qué? Porque Dios ama el matrimonio, la unión matrimonial que Él bendice, que es la que nos enseña la palabra. Pero hoy día vemos mucha gente que está conviviendo y eso también nos preocupa. ¿Qué opina del matrimonio igualitario? Viene. Claro, el matrimonio igualitario, bueno, ahora el 28 de agosto se lanza esta propuesta por Movil. Ellos están trabajando muy fuerte y muy apegados a la presidenta Michelle Bachelet. Ellos están siendo respaldados, en este caso también por el gobierno. Tenemos buenos antecedentes y respaldo también que avalan eso. Entonces, es una cartera que hoy día se mueve de Arica hasta Punta Arenas, todo Chile. Hoy día ya está moviendo su gente para que esto se lleve a cabo. Ahora podemos decir que es una minoría, pero una minoría que tiene de respaldo el gobierno. Entonces, hoy día podemos ser un 20% de evangélicos, un 40% de católicos, pero lamentablemente nos cuesta mucho poder torcerle la mano, y lo vimos ahora en el tema del aborto, en sus 3 causales. Fue muy difícil, aún con todos los argumentos que se presentaron habido y por haber, científicamente y también bíblicamente, y socialmente también se habló. Entonces hoy día vemos que eso se nos viene encima sí o sí. Es un tema que el gobierno ya lo tiene agendado, un tema que ya viene rápidamente caminando, el tema del matrimonio igualitario, y a nosotros en cierta manera, claro, tiene que cumplirse la palabra, pero igual nos preocupa. ¿Por qué? Porque se va a romper, se va a agrietar lo que recién estábamos conversando, el tema del matrimonio según los conceptos bíblicos que nosotros los pastores, la iglesia maneja. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a hacer la iglesia? Todo lo que está bajo los cielos es amor. Claro. Dios es amor. Claro. Y si esta pareja de 2 hombres se aman, ¿cómo compatibiliza eso? Claro, bueno, la verdad de las cosas es que la Biblia a nosotros nos enseña que el patrón, en cierta manera, que maneja nuestras ideas es la Biblia. La Biblia nos dice que Dios creó a un hombre, creó a una mujer para complementarse. Ahora, de esa unión, obviamente, nace o hay en cierta manera, una multiplicación. Ya, si nosotros unimos un hombre con una mujer, hay una multiplicación. Si usted une a un hombre con una mujer, a un hombre con un hombre, de ninguna forma va a haber multiplicación, porque no es el propósito, no es el plan de Dios unir 2 seres que tienen los mismos rasgos y las mismas características y la misma biología en este caso. ¿Y si hay amor? Claro, el tema que el amor va más allá de la unión de 2 seres que sean distintos. El amor dice que el amor viene de Dios, el amor puro, el amor ágape. Existen 3 tipos de amor: el ágape, el eros y el filial, que es el amor de familia. Entonces, cuando hoy día hablamos de amor, desde ese punto de vista, probablemente se está hablando del amor eros, que es un amor erótico, un amor más que nada carnal y sexual, pero no es el amor de Dios propiamente tal, porque el amor de Dios trae orden, trae un concepto ya predeterminado, definido desde el comienzo de la creación del universo, cuando Él dice: voy a crear al hombre a mi imagen y semejanza,
y le voy a hacer una ayuda idónea, en este caso a la mujer, para que viva, para que se multipliquen y para que subyuguen toda la tierra en este caso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se multipliquen. No así el caso del hombre y el hombre, que no es una imagen de multiplicación y mucho menos de mujer con mujer, porque no hay un aspecto de multiplicación. Pastor, ¿siente usted que ha sido un retroceso o una batalla perdida, no guerra, una batalla perdida, el que se haya aprobado en este país las 3 causales de aborto? Yo creo que no quiero hablar de derrota, porque un cristiano nunca debe sentirse derrotado. Creemos que la palabra se está cumpliendo al pie de la letra. La palabra dice que en los últimos tiempos será como los tiempos de Noé, la maldad se multiplicará, se casarán hombres con hombres, mujeres con mujeres, eso lo dice la Biblia. Entonces es tiempo de que la palabra se cumpla, la palabra se está cumpliendo. No es un retroceso, para nosotros en realidad, con todo el esfuerzo que hemos hecho, quizás vemos que la palabra se va a cumplir sí o sí. Este tema de la ley de matrimonio igualitario se va a cumplir con la señora Bachelet o con el señor Piñera o con quien salga. Se va a cumplir igual porque es una agenda que ya se trae de la ONU y que hoy día tiene que aplicarse en este país. Hoy día feliz la ONU porque Chile ya aprobó el aborto con sus 3 causales. Mal por la nación porque Dios no está contento con esto. Es un inocente que está en el vientre de una madre y cualquiera que sea el aspecto científico, la idea que puedan ellos ejercer, decir que no es un feto, que no es solamente es una molécula, que es una célula, es vida. Desde el momento de la concepción ya es vida porque Dios lo permitió así. Ahora, el tema de derrota, yo no puedo hablar de derrota, no podemos sentirnos derrotados. Lo que sí vamos a hacer nosotros es seguir peleando la buena batalla de la fe, seguir predicando la palabra hasta que Jesucristo Él venga y se lleve a su iglesia. No van a haber tiempos mejores, ya no hay tiempos mejores. Entonces vemos que no podemos hablar de ninguna derrota o un tiempo perdido ni de algo, de un aspecto que ya lo dimos por superado. Creo que muchos pastores hoy día estamos luchando para que esto quizás no se revierta, pero sí poder mitigar los efectos que esto va a tener en la sociedad, porque hoy día, malamente, hoy día nuestra sociedad va a recibir los efectos muy pronto, producto de que ya el tema del Mineduc ya recibió los antecedentes del gobierno, en este caso recibió la circular, donde se obliga a todos los establecimientos de nuestro país, de Chile, a ejercer ciertas conductas o ciertos hábitos o ciertas estrategias para poder educar a un niño en su sexualidad. Entonces eso nos preocupa, y mientras podamos nosotros hacer un poco de fuerza, ejercer un poco de fuerza ya espiritual, porque yo sé que hay muchos hermanos, pastores que están orando, porque esto no es una guerra campal contra los diputados, los senadores, la presidenta, esto es una guerra espiritual que se ejerció, pero a viva voz a la humanidad, y hoy día a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le está diciendo bueno. Entonces entendemos que hoy día los conceptos, la vida nuestra está viéndose enfrascada en estas situaciones y tenemos que enfrentarla con valentía, con unidad, que es lo principal, con mucho coraje, porque está comenzando. Los colegios ya hoy día ya tienen la ordenanza, y tengo claro que en Laja ya la mayoría de los colegios están hablando de inclusión. Inclusión no tiene nada que ver con un chico que tenga algunas características especiales, ni tampoco que tenga problemas de discapacidad. Están hablando de otro tema. Cuando se habla de inclusión se está hablando de un aspecto moral. Entonces, cuando se habla de un aspecto moral y trastoca esto la familia, el seno de la familia, a nosotros los pastores nos duele, porque están nuestros hijos estudiando y están ahí, están ejerciendo en cierta manera educación en los colegios y ellos están absorbiendo esto. Entonces muchos de nuestros hijos llegan a la casa con las preguntas: papá, ¿esto es real? ¿Es verdad? Y ya el Mineduc ya estableció esto ya es casi ley, que en los colegios se incorpore un tercer baño, siendo que en Chile, por ejemplo, el 0,03% de los niños tienen algún tipo de problemas patológicos, en este caso en sus órganos genitales, y que lo hacen sentir que no sabe si es mujer o hombre, pero su genética dice que está definida, de cierta manera. ¿Ya? Pero tenemos un 6% de niños discapacitados que aún no tienen un baño para discapacitados en los colegios. Entonces encontramos que esto es una presión pero aberrante que el gobierno está ejerciendo en contra de la familia. Es un ataque propiamente
sin precedentes hacia la familia chilena y que va a traer consecuencias. Esto va a traer consecuencias en las futuras generaciones. Si hoy día tenemos un 70%, ya un 70% que solamente en nuestra región del VIH, que está actuando mayormente, vamos a tener en unos par de años más esto con una tremenda epidemia, más que nada, de SIDA en nuestro país. ¿Producto de qué? Matrimonio igualitario, adopción de niños por estos personajes, y que van a traer consigo la distorsión y en sí también el tema del abandono del fundamento que es bíblico. O sea, que una familia bien constituida tiene hijos y esos hijos son cimentados, son fortalecidos y animados en la casa para ejercer sus derechos y también sus responsabilidades y sus obligaciones. Pastor, lamentablemente el tiempo se nos está acabando, parece que hay hartas cosas que hacer, pero a mí me sigue dando vuelta el concepto de salir de la trinchera, que usted lo planteó. Bueno, yo quiero que usted se despida de nuestros auditores y telespectadores. Por favor, díganle lo que usted estime pertinente, porque hoy vamos a cerrar el programa, ¿eh? Bueno, primero que nada yo quiero agradecer a Canal 5, Laja TV, por haberme abierto las puertas una vez más a este canal, a don Joel por haberme invitado a su programa, pero quiero hablar a los pastores de Laja y San Rosendo también, que hoy día están viendo este programa y que habitualmente lo ven, lo comparten también. Yo sé que mucha gente lo ve. Creo que hoy día Dios nos ha llamado a hacer luz y a hacer sal. La sal en el salero no sirve, la luz bajo del almud tampoco sirve. Tenemos que llegar a la gente, a los más marginados, a la gente que hoy día no conoce al Señor. Hoy día vemos cómo ha ido avanzando el tema de la homosexualidad, se nos viene el tema de la adopción y también otros aspectos sociales también que son de bastante contingencia. Entonces la iglesia tiene que tomar un rol fundamental, un rol importante dentro de esta problemática, un rol protagónico, creo yo. Hoy día se nos vienen elecciones, sé que hoy día se nos vienen bastantes situaciones, y dentro de eso yo creo que el pueblo evangélico tiene claro el concepto de por quién o para qué va a votar. Hoy día tenemos que elegir nosotros nuestras autoridades. Hay muchas iglesias evangélicas que están llamando hoy día a nivel nacional a votar nulo. Yo les quiero decir, hoy día tenemos que ver a la luz de la palabra en oración por quién vamos a votar. Primero que nada, por quien respete la vida, por quien respete la familia, por quien respete los valores éticos y morales que nosotros hemos heredado de nuestros padres y de la palabra que Dios nos ha entregado. Entonces, creo que estas elecciones van a ser elecciones más que nada éticas, donde la gente no va a votar por partidos políticos, eso se los aseguro. Mayormente los evangélicos y católicos, muchos de ellos no van a votar ni por partidos políticos ni por caras bonitas, sino que van a votar por valores que representan a la mayoría de la familia chilena. Así que yo les invito a que oremos, busquemos el rostro del Señor. Laja no está exento, tenemos bastantes problemas en nuestra comuna de aspecto social que nosotros como pastores tenemos que abordar. Hoy día el llamado es a aquellos pastores que están ahí, como decía don Joel, en las trincheras, que no han querido dejar sus templos para poder ayudar, para poder hacer fuerza en este aspecto social y poder llegar a los hogares que hoy día lo necesitan. Así que Dios les bendiga grandemente, que la paz de nuestro Señor sea con ustedes. Bendigo a los pastores que hoy día también están viendo este programa, y a su esposa también, que sin duda trabajan a la par con ellos. Así que Dios les bendiga, y eso sería todo, don Joel. Gracias, pastor. Bueno, yo le reitero mi agradecimiento por el hecho de estar con nosotros acá. Fue un programa más largo de lo habitual, pero valió la pena. Quiero reiterarle que puede contar conmigo para lo que sea necesario, en lo que usted estime pertinente que yo pueda aportar. Usted me contacta nomás, ¿ya? Muchas gracias. Cuente conmigo. Bueno, nos encontraremos en otro programa. Recuerda que terminado el programa se sube inmediatamente a YouTube, www.dialogandoconla.cl o Dialogando con la Comunidad. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de este canal. A través de Canal 5 Laja TV,
hemos presentado Dialogando con la Comunidad, programa conducido por el abogado Joel Gallardo, una producción de Canal 5 Laja TV.